Bienvenidos, ¿cómo están? Lo guardo en esta parte de su pantalla. Hoy será el día. En el que por fin voy a tener un cabello brillante y sedoso. Fenómeno. Dejaré de usar el shampoo de mi flaca. Hoy me bañaré con su sangre. Como que se me han incrustado ideas para este video. En este video les voy a enseñar a cómo hacer un cactus boxeador a Togemon. Al menos ya estoy en la mitad de su línea evolutiva, lo que es un logro. Gracias. Este muchacho me llena de orgullo. Los materiales serán los siguientes: porcelana fría. Creo que me estoy desangrando. Pinturas acrílicas, pinceles, agua, sacamugre números 17 y 18, hilo, clip mariposa, pinza de alicate, cuchillas, lapicero sin tinta, aguja, ya tengo varias, pelos de brocha o los tuyos, tijera, pinza, limpiatipo, lápiz, acá abajo número 2 y número 1. Ahora veamos el proceso. Bien, comenzamos. Lo primero que voy a hacer es, nuevamente, como siempre estoy haciendo en cada uno de todos mis videos, es amasar un poco de porcelana fría. En esta ocasión voy a utilizar sobras de proyectos anteriores, ya que tengo demasiadas y estas ya no van a poder ser utilizadas nuevamente. Haciendo esto también me ahorro algo. Estas sobras van a ser el relleno, así que voy acumulando hasta que tenga la masa que deseo. El objetivo es acumular masa hasta llegar a la forma deseada, y la forma deseada es la del cuerpo de Togemon, que es algo parecido a una pera. Así que voy a seguir añadiendo porcelana fría hasta llegar a esa forma. Una vez que logremos la forma que queríamos, vamos a rellenar esta con porcelana fría de color verde. Bueno, el primer objetivo fue lograr hacer algo en forma de pera, aunque a mí me salió algo parecido a una papa. Bueno, eso no es el caso. El nuevo objetivo ahora es lograr la forma de Togemon. Para esto voy a ir añadiendo porcelana fría de color verde para darle más volumen a las partes que necesitan ser más voluminosas. Para uniformizar las partes voy a utilizar un poco de agua y también a sacamugre número 17 y empiezo a trabajar. Para que sea un poco más manejable y no se nos pueda deformar la figura, voy a dejar secar al menos unos 30 minutos. Luego voy a continuar con otra parte. En esta parte voy a hacer el mismo procedimiento. Otra vez voy a añadir porcelana fría para darle más volumen a esta parte y a uniformizar con agua y sacamugre número 17. Estas partes que estoy añadiendo son para lograr la forma de Togemon, ya que al principio en realidad lo que hice fue un desastre. Antes de dejarlo secar por al menos un día, vamos a hacer lo siguiente. Como nuestra masa aún está un poco blanda, vamos a humedecer de forma vertical varias zonas para hacer las marcas de Togemon. Para esto vamos a utilizar un hilo delgado y vamos a hacer presión sobre la masa hasta que quede marca. Este procedimiento vamos a repetirlo en varias zonas para que nos dé ese efecto de cactus. Lo que quise fue dejar atado el hilo, pero como vi que ya se había hecho la marca, simplemente continué con los siguientes.
Una vez que ya tengamos todas las marcas hechas, dejamos secar por al menos ahora sí 24 horas. Ahora para hacer las piernas vamos a utilizar clip mariposa. Con la ayuda de una pinza alicate voy a darle forma para que ésta pueda mantenerse en pie. Una vez que tengamos ya los esqueletos de las piernas, vamos a rellenarlas con porcelana fría. Primero cubrimos con porcelana fría sin color, simplemente para darle la forma. Ahora lo cubrimos con porcelana fría de color verde y empezamos a darle la forma a las piernas. Para uniformizar, como siempre, utilizamos un poco de agua. Ahora con mayor cantidad de porcelana fría de color verde voy a hacer los pies. Voy añadiendo de poco en poco hasta lograr la forma de los pies de Togemon. Para esto voy a utilizar también a Sakamore número 17. Terminado el primero, hacemos lo mismo con el otro pie. Dejamos secar por al menos 15 minutos. Algo parecido a lo que hice en el cuerpo vamos a hacer ahora en las piernas. Pero esta vez no utilizaremos hilo, utilizaremos un cuchillo sin filo. Continuando con los brazos, vamos a utilizar también clips mariposa y vamos a hacer casi el mismo procedimiento que hicimos para las piernas. Primero vamos a cubrir el clip mariposa con una pequeña cantidad de porcelana fría sin color. Dejamos secar por al menos 15 minutos y añadimos porcelana fría de color verde en la parte alta del brazo. Uniformizamos y luego repetimos el mismo paso para el otro brazo. Dejamos secar también por al menos 15 minutos. Luego con un cuchillo sin filo dejamos algunas marcas. El siguiente paso van a ser los guantes de boxeo. Para el siguiente paso vamos a utilizar dos bolas de porcelana fría de color rojo pálido. Tomamos una bola y lo juntamos a uno de los brazos. Luego vamos a ir dándole forma. La forma que tenemos que darle debería ser la de un puño. Hacemos lo mismo para el siguiente. Tomamos la otra bola y lo juntamos al otro brazo. Voy a presionar un poco esta bola y luego voy a doblarla para darle forma de un puño cerrado. Voy a ayudarme de un lapicero sin punta para darle un poco más de profundidad al puño. Luego voy a tomar otro pedazo de porcelana fría de color rojo pálido y voy a hacer el pulgar. Para hacer la unión voy a utilizar a Sakamore número 17. Luego voy a seguir dándole más forma aún al puño izquierdo. Como he visto que el método del puño izquierdo me salió bien, voy a repetir el mismo proceso para el puño derecho. Como este brazo ya estaba secando, cuando lo doblé aparecieron algunas arrugas, lo que sería ideal ya que me está dando aún mayor efecto en un guante de boxeo. Sin embargo, el lado contrario quedó con rajaduras, pero no se preocupen, esto lo podemos uniformizar. Vamos a añadir las piernas al cuerpo. Para esto, simplemente introducimos las piernas al cuerpo. Luego, para que estas queden completamente pegadas, vamos a añadir un poco de porcelana fría de color verde. Luego vamos a hacer el respectivo uniformizado. Como siempre, para eso nos va a ayudar Sakamore número 17.
Dejémoslos secar. Aquí les muestro un pequeño adelanto de lo que será el colocado de las espinas. Como les dije en los materiales, lo que utilicé fue pelos de brocha. El procedimiento fue el siguiente: con una aguja hago un agujero, luego coloco el pelo de brocha en este. Una vez que ya esté dentro, lo corto con una tijera y de la misma manera voy añadiendo los siguientes. Mientras estaba haciendo este proceso me di cuenta que si colocaba todas las espinas no iba a poder manipular bien el cuerpo de Togemon, y esto sería un problema porque aún no lo termino, así que lo dejé hasta ahí y continué con la corona. Con porcelana fría de color mostaza me preparo a hacer la corona. Hago una pequeña plataforma circular y voy colocando alrededor las púas, que serán de diferentes tamaños. Algo que no sabía era que esta no era una corona, sino que era el cabello de Togemon, pero yo lo concebí como una corona, así que mi Togemon tiene corona más no cabello. Regresamos a los brazos. Para terminar los brazos voy a aplanar 2 pedazos de porcelana fría y voy a cortar en pequeñas tiras que nos servirán para las mangas de los guantes. Los colocamos y luego los uniformizamos. Lo siguiente simplemente es colocar los brazos al cuerpo, tal como lo hicimos con las piernas. Introducimos los brazos y luego con pequeños pedazos de porcelana fría de color verde hacemos la unión. Quiero que los brazos estén en diferentes posiciones, así que para que uno esté más alto que el otro voy a utilizar limpiatipo, que me va a ayudar a sostenerlo hasta que la porcelana fría seque completamente. Ahora lo dejamos secar al menos 12 horas. Para los ojos y la boca, primero con un lápiz voy a dibujar un boceto sobre la escultura. Luego con un cuchillo voy a cortar sobre el boceto. Retiro la parte que acabo de cortar y voy a uniformizar un poco el orificio. Hago lo mismo con los ojos. Corto sobre el boceto y retiro la parte que acabo de cortar. En la parte superior de la boca existe una parte muy amplia, así que voy a parcharlo con un poco de porcelana fría de color verde. Ahora voy a colocar la corona. Para que queden unidos voy a utilizar un poco de porcelana fría fresca. Humedezco las zonas que van a ir unidas y luego las junto. Ahora voy a rellenar con porcelana fría de color negro los orificios que hice para los ojos y la boca, para que nos den el efecto de profundidad. Una vez que ya estén dentro vamos a uniformizarlas.
Ahora, ya que tenemos la escultura casi completa, vamos a terminar de colocar las espinas. El procedimiento es el mismo. Estas espinas irán alrededor de todo el cuerpo. También incluiré unas cuantas en las piernas y en los brazos. La figura es bastante pesada, así que no se puede mantener de pie, por lo que yo le hice un parante, pero eso ya queda a criterio de cada uno. Y así es como me quedó. Prueba a hacer tu propio Togemon. ¿Aburrido de estar en casa? Existen muchos videos en YouTube sobre cómo hacer porcelana fría casera. Nunca lo he probado, pero al parecer tiene el mismo resultado. Una vez que lo tengas ya listo, pásate por mis otros videos y prueba a hacer alguno de ellos. O si no tuviese el dibujo, te invito a ver un video haciendo un cuadro del gruesón. Pronto subiré más, ya que tengo tiempo. De hecho, voy inmediatamente a hacer el siguiente video. Nos vemos, chao.